El tema de la apicultura no mueve mucho dinero, pero la agricultura depende en gran medida de las abejas y de los polinizadores. Entonces es básico mantenerlos. Un 60% del alimento que consumimos, directa o indirectamente, viene de parte o provocado por la polinización de abejas y otros polinizadores, claro. Soy Mariano Iges, investigador apícola. Ahora más que nunca se pone en valor la ciencia para resolver los problemas de la humanidad. Es evidente, ¿no?, que la pérdida de polinizadores en los últimos años, a raíz también de ese cambio climático, es notable. ¿Se está investigando sobre ello? Efectivamente, estamos investigando, llevamos ya 20 años. O sea, el fenómeno de muerte de colonias de abejas no es de ahora. La primera gran crisis la tuvimos al inicio de este siglo y nosotros estamos investigando en ello. Ya hace 20 años descubrimos un patógeno que no estaba descrito en Europa, que se llama Nosema ceranae. En estos años hemos descifrado cómo es capaz de colapsar una colonia de abejas y actualmente tenemos abiertas muchas líneas de investigación que abordan todos aquellos aspectos que pueden provocar la muerte de las colonias de abejas, como es el cambio climático, como es Varroa destructor, Nosema ceranae, los tripanosomátidos, los plaguicidas. Andrea, los polinizadores son esenciales en nuestro planeta, pero ¿con qué tipos nos encontramos? Pues especialmente tenemos lo que serían los insectos más conocidos, las abejas, las mariposas y demás. Luego también tenemos aves como el colibrí y luego existen otro tipo de grupos menos conocidos, ¿sabes? ¿En qué situación nos encontramos actualmente, sobre todo con la pérdida de biodiversidad? En una situación bastante complicada, porque en el momento en el que tú pierdes polinizadores ya te afecta a todo. Te afecta tanto a las cadenas tróficas y alimentarias como a la producción agrícola y en su repercusión a otras producciones como también puede ser la ganadera. Porque si tú no tienes polinizadores que den pie al desarrollo de semillas, al desarrollo de frutos y demás, tú al final pierdes una enorme cantidad de vegetación. Y mucha vegetación es alimento de muchos animales. Soy Santiago Cuerda, apicultor y activista medioambiental. Trabajamos por polinizar conciencias para defender a las abejas. ¿Cuál es, Santiago, el principal valor de una colmena? Bueno, pues el principal valor de una colmena, su potencial polinizador. La abeja además es un polinizador generalista, ¿no? Y aunque está cuantificado en términos económicos los beneficios que nos produce la polinización en la agricultura, sin embargo sería imposible cuantificar los que produce en todo el medio natural, en ecosistemas como bosques, montes, prados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el valor económico, Santiago, de las abejas, de los polinizadores en la agricultura? Pues en la agricultura creo que estamos hablando en torno a unos 265 millones de euros a nivel mundial, estaríamos hablando de 22.000 millones de euros en la Unión Europea y 2.400 millones de euros tan solo en España anualmente, según el informe de Greenpeace Alimentos bajo amenaza. ¿Nos estamos quedando sin el alimento de las abejas? ¿Estamos viendo que disminuye su población? Sí, porque el uso de fitosanitarios, el uso de fertilizantes químicos y demás, pues o lo que las perjudica a ellas directamente, o sea, al animal en sí, o lo que puede hacer es perjudicar lo que sería el alimento que ellos cogen de la planta. Entonces poco a poco eso se va notando y se va viendo que hay menos polinizadores.
Óscar, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la apicultura y cómo estás viendo la situación del sector? Pues bueno, empezaría aproximadamente hace 10 años con unas colmenillas ahí de la familia y bueno, poco a poco he ido aumentando la cantidad de colmenas, me he incorporado como joven agricultor en la apicultura, pero bueno, lo que estamos viendo año tras año es la problemática de todos los temas que tiene la abeja, que hace un poco complicado esta profesión. Pues como tú dices, cambio climático, bueno, pues ya sabemos, enfermedades propias de las abejas, la varroa que nos está comiendo literalmente. Bueno, también el uso de pesticidas masivas en el campo, que es una problemática también que está afectando a las abejas, por supuesto. Bueno, la apicultura está pasando momentos muy difíciles por un cúmulo de problemas variados. Muchos de ellos tienen que ver con la conservación del medio ambiente, más bien con la degradación galopante del medio ambiente, y otros tienen que ver con el tema de la organización del mercado de la miel, etc. Un apicultor de la edad que tengo yo, de hace 50 años o 40 años, tenían cosechas muchísimo más abundantes de miel, la miel era un producto mucho más valorado y reconocido. Hace varias décadas, cuando ni siquiera estaba la varroa, que es un ácaro que provoca unas mortalidades muy altas de colmenas, cambio climático, ya las estaciones no son lo que eran, pasamos de invierno a verano prácticamente sin primavera, con excesivo calor y las floraciones son muy cortas, con periodos de sequía muy largos, es decir, son múltiples problemas. La agricultura atiborrada a agroquímicos, a pesticidas, herbicidas, que hace que no haya biodiversidad floral y los apicultores se vean en partes de periodo del año obligados a hacer alimentación artificial. Cosechas muy menguantes. Este año pasado, por ejemplo, se ha tenido el 50% de un año normal, ni siquiera de un año bueno. Si eso le sumas el problema del etiquetado de la miel, de que están inundando las últimas décadas el mercado con mieles de otros países y sobre todo con miel china, que es de muy dudosa calidad, entre otras cosas porque incrementan muchísimo cada año las exportaciones y siguen teniendo el mismo número de colmenas. Entonces parece algo de magia, ¿no? Un truco de magia. Entonces están los precios por los suelos, muy complicado. Soy Jesús, apicultor. Menos es más, reduce en consumo, aumenta en biodiversidad. Jesús, ¿cuántos años dedicado al mundo de la apicultura? Pues ya son 12 años los que llevo en este mundo. Y después de tanto tiempo, ¿no? Más de una década, ¿en qué situación nos encontramos actualmente en este sector? ¿Cómo está influyendo el cambio climático, la deforestación, etcétera? Pues cada vez estamos peor, o sea, cada vez sufrimos más bajas a lo largo del año. Nos damos cuenta que el trabajo que tenemos que hacer como apicultores se basa casi en intentar recuperar de un año para otro la población de abejas que hemos perdido a lo largo del año. Patricia, perteneces a la Fundación Global Nature. ¿Qué es y qué objetivos os marcáis? La Fundación Global Nature es una entidad sin ánimo de lucro y nuestros objetivos es la conservación y el fomento de la biodiversidad. Nuestros espacios en los que más trabajos desarrollamos son humedales ibéricos y espacios agrarios, sobre todo dehesas y las estepas manchegas. ¿Cómo influye el cambio climático en los humedales y en la pérdida que estamos viendo también de biodiversidad? Bueno, la pérdida de biodiversidad está siendo en estos momentos, es una alarma constante, la naturaleza nos está llamando la atención. Actualmente tenemos en peligro de extinción más de 150 especies de abejas comunes. En toda Europa un 9% está en peligro de extinción y un 5% está entrando en esa franja de peligro de extinción. Agricultura y ganadería se retroalimentan, pero ¿cómo es el daño que está haciendo a las colmenas los fertilizantes o insecticidas, por ejemplo? Si tú, por ejemplo, utilizas fertilizantes químicos, tú al final estás buscando unos químicos que favorecen el desarrollo de la agricultura, pero no tienes en cuenta los efectos que se puede tener sobre los animales, ya no las abejas, sino animales en general. Entonces, sobre las abejas,
hay una enorme repercusión, más que nada porque este tipo de animales son muy selectivos. Entonces siempre van a necesitar una clase de plantas, un tipo de néctar, un tipo de grano de polen para poder desarrollar el producto. Y si tú utilizas fertilizantes en esas plantaciones que ellas utilizan, al final lo que estás haciendo es que tenga efectos negativos sobre ellas. Los polinizadores, si son sensibles, es a cualquier tipo de cambio del paisaje y a cualquier tipo de cambio que se haga en la vegetación de este paisaje. El uso abusivo o el mal uso de determinados productos hace que todo este paisaje vaya cambiando, se pierda esa biodiversidad y los polinizadores tienen muchos menos recursos y no pueden polinizar. ¿Cómo es el trabajo que estáis realizando con esta red de agricultores ecológicos? Bueno, nuestro trabajo, el día a día, es ayudarles a entender un poco que estas prácticas ecológicas, estas prácticas que van en fomento de la biodiversidad y de la conservación, no están reñidas con tener unas buenas producciones o tener unas buenas rentabilidades. Sí es cierto que en un mundo que avanza tan rápido, que las tecnologías agrarias, los productos fitosanitarios avanzan día a día, es fácil tirar de esos recursos, pero si antiguamente teniendo menos teníamos más, algo debemos estar haciendo mal. Soy Diego, agricultor y productor ecológico. Creo que es importante concienciar a la sociedad de la pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo. Diego, en este programa ponemos en valor a personas, como puede ser tu caso, ¿no? Tu familia, que buscáis la mejora social, en este caso en el campo de la agricultura, pero preservando las abejas, los polinizadores, ¿no? ¿Qué hacéis? Pues desde hace unos 5 o 6 años pusimos una plantación de almendros y desde el primer momento tuvimos muy claro que tenía que ser en ecológico. Entonces, nuestra idea siempre ha sido la de promover la biodiversidad. Y desde el primer momento hemos puesto cubiertas vegetales, hemos puesto bebederos para los polinizadores. Este año estamos plantando casi 2.000 lavandas entre los bancos de los almendros. Vamos a plantar plantas refugios para los depredadores naturales de los pulgones, de ciertas plagas, ¿vale? Y la idea un poco es recuperar esa biodiversidad que por ciertas circunstancias se ha ido perdiendo con estas prácticas culturales, que es de un poco dejarlo todo arado, todo sin plantas, y es un poco la idea. La verdad es que desde que hemos puesto las cubiertas vegetales, hace unos años también pusimos unas cubiertas no solo vegetales sino florales, y el número de polinizadores de fauna auxiliar se ve muy aumentada, evidentemente. ¿Qué os trasladan a la Fundación Los Agricultores? Pues tenemos un poco de todo, porque al principio existe un poco de duda sobre nuestro trabajo, sobre la gestión, sobre si va a ser compatible con sus explotaciones, pero sí que es cierto que una vez les ayudamos, les asesoramos, vamos con ellos al campo, hacemos demostraciones in situ de hacer determinadas plantaciones, de hacer estructuras vegetales alrededor de sus parcelas. Al aumentar la presencia de esos polinizadores, las producciones aumentan un 25%. Cuando ellos ven esos resultados, no es que estén contentos con los resultados, es que animan a otros agricultores a participar en nuestros proyectos. Estamos hablando, Diego, ¿no?, de que los insectos polinizadores están desapareciendo. Por ejemplo, en Alemania hablamos ya del 70% de pérdida de insectos polinizadores. Sí, porque todos los pesticidas que se están echando son muy generalistas y no van para una plaga concreta, sino que ese pesticida se lo va cargando absolutamente todo. Si tuviéramos que dar una cifra en lo que sería en valor económico de las pérdidas que se estiman que va a haber por esta pérdida de biodiversidad, hablaríamos de unos 2.400 millones de euros de pérdidas, porque el cambio climático está haciendo que estas pequeñas, que no nos damos cuenta, pero estos pequeños cambios, esta falta de polinizadores, de praderas, de flores, estos cambios del paisaje, afectarán a la agricultura, a nuestro espacio agrícola.
cómo está afectando además el cambio climático. Estamos viendo que las estaciones, primavera, otoño, casi nos quedamos sin ellas, además de heladas, sequía, falta de lluvias. ¿Cómo afecta también este cambio climático? Normalmente las abejas en general son unos animales que tienen un alto nivel de adaptación. Lo que pasa es que llegando ya a los límites de temperatura que se están llegando en los veranos, por ejemplo, o los límites de temperatura que se están llegando en los inviernos, llega un momento en el que el animal no puede aclimatarse a lo que serían esos cambios tan extremos. El cambio climático, la contaminación, por ejemplo la deforestación, el desarrollo de áreas urbanas y demás, todo eso también las perjudica un montón. ¿Y a qué otras amenazas se enfrentan las abejas ahora también con el cambio climático tan presente que tenemos? Pues mira, precisamente ahora mismo estamos aquí en un congreso sobre cambio climático y el efecto que va a tener en las abejas del Mediterráneo. Como sabéis, el área mediterránea va a ser una de las zonas del globo más afectadas, y nos acaban de contar que las abejas, por ejemplo en Arabia Saudita, por encima de 50 grados se mueren. Vamos hacia ese escenario y lo que vamos a intentar es saber qué tenemos que hacer para aumentar la resiliencia de las abejas. O sea, ante este cambio climático que se nos avecina, ¿qué podemos hacer en la apicultura para mantener la rentabilidad de las explotaciones? Os puedo completar un ejemplo si queréis. Si vamos dando un paseo Santi y yo por unos huertos y nos pusimos a hablar con un señor que tenía un huertecillo pues de judías y tal, y le dijimos, jolín, qué judías más hermosas que tiene. Dice, hermosas, dice, ni una abeja ha venido este año, dice, ni una abeja. Las hojas están preciosas y las flores muy bonitas, pero como no han polinizado, no he recogido, o sea, no he tenido judías verdes. ¿Qué es Colmenas Compartidas, Banco de Tierras Apícolas? Bueno, pues estos proyectos surgen un poco como continuación de lo que ha sido siempre mi etapa profesional y también altruista y dedicación. Es decir, siempre he tenido contacto con los movimientos medioambientalistas, ¿no? Y mi preocupación siempre ha sido intentar poner un granito de arena en ayudar a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Este oficio tan antiguo, bien ejercido, bien realizado, es de las pocas actividades humanas que no solamente no tienen un impacto negativo sobre el medio, sino todo lo contrario, que tienen un impacto muy positivo sobre el medio ambiente, ¿no? Ponemos en valor proyectos, personas que buscan un poco la mejora social. Perteneces al proyecto Ecocolmena, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo surge? Bueno, Ecocolmena cumple también ahora 10 años, es una asociación, es una ONG, es activista a nivel medioambiental, cuyo objetivo es la recuperación de los polinizadores en general, no solamente la Apis mellifera iberiensis, sino también los silvestres. Se articula de una manera que hay una red a lo largo de toda la península, en cada comunidad autónoma hay miembros de Ecocolmenas y se van realizando una serie de proyectos, sobre todo orientados a la educación y a la recuperación de los polinizadores. ¿En qué consiste esa formación, ¿no?, específica a los jóvenes apicultores? Pues se realizan una serie de talleres en cada uno de los apicultores, dijéramos, miembros de cada una de las provincias, donde se les enseña la parte más básica de lo que es la apicultura, para que tengan un primer contacto, la gente que no conoce la abeja, y sobre todo que se pierda ese miedo que se tiene de que la abeja pica. Nosotros en esos talleres, orientados sobre todo a familias o a pequeños grupos escolares, les enseñamos de cómo es el medio ambiente en el cual se desenvuelve esa Apis mellifera, de qué cuidados mínimos tenemos que tener para que no invadamos su forma de vida, para que no estropeemos cómo ellas trabajan diariamente, cuáles son los productos de la colmena y bueno, pues después también qué otros beneficios podemos conseguir gracias a ellas, ¿no? Creemos que esto del campo se va solo, pero no, hay que tener mucha formación en cuanto a qué fauna auxiliar es la necesaria, qué tipo de polinizadores son las que están en tu localidad, qué tipo de plantas son las que tienes que poner, etcétera, etcétera. Pues mira, Ecocolmena aporta una cosa muy importante, que es una radiografía de cómo está la apicultura a nivel mundial, ya no solamente a nivel nacional, porque continuamente tenemos reuniones y hay un feedback,
importante donde sabemos lo que está pasando ahora mismo en León o lo que está pasando en Algeciras, ¿no? Incluso en Chile, en Perú, en Bolivia, podemos recibir una donación de una empresa francesa para que se desarrolle un proyecto de recuperación de polinizadores aquí en Cuenca, ¿no? o en Castilla-La Mancha. Y eso realmente nos hace fuertes y llegamos más, tenemos más impactos a nivel social, en redes sociales también, ¿no? Que es una vía que a nivel apicultura está, dijéramos, abandonada, pero sí que desde Ecocolmenas se trabaja mucho para que las poblaciones más jóvenes sí que vean continuamente que no es fácil, o sea, que es fácil preservar el medio ambiente, que lo único que tenemos que hacer es frenar un poco, levantar el pie del acelerador y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Yolanda, contáis con un proyecto innovador en la Alcarria de Cuenca. ¿En qué consiste? Pues nada, es un proyecto en el que hemos intentado unir la miel con la cultura y para ello, una vez que envasamos la miel, pues hemos pensado cómo presentarla al público y una manera innovadora y creativa pues es mediante las cajitas que nosotros utilizamos como obra de arte. Para ello, ¿qué es lo que hicimos? Pues pensar en artistas que son unos emergentes y otros ya están un poquito más consolidados y de momento hemos empezado con 3 artistas. Uno es el Manchas, que es de aquí de Cuenca, otro es Coco Escribano, que también es de la provincia de Cuenca, que es una chica que es una artista, como te he dicho antes, emergente, y también está José Gracia. ¿Qué os demandan los consumidores? Sobre todo, queréis poner en valor la calidad frente a la gran importación que hay de miel de China, por ejemplo, en España. La verdad es que se está haciendo un grave problema últimamente, sí que estáis viendo los medios de comunicación, que pues está habiendo muchísimos problemas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues terminar con eso. ¿Cómo se hace? Es muy difícil. España es el país que cuenta con más colmenas en todo el mundo, pero estamos importando la mayoría de la miel que consumimos de China. ¿Por qué? Pues es una cosa que querríamos saber todos, porque tenemos un producto maravilloso que se está quedando en los almacenes en muchos casos y eso es, traemos una miel, por llamarla de alguna manera, que son más bien siropes y jarabes importados cuando tenemos un producto de excepcional calidad. Supongo que todo es por el precio, es una pena, pero es así. ¿Hay alguna normativa que regule el etiquetado Made in Spain? Pues bueno, se modificó hace unos años que, bueno, por lo menos viniera el país de procedencia de cada, pues, quien mezcla la miel, los grandes productores que hacen mezclas de miel, por lo menos ya vienen los países, pero lo que hay que luchar es por el porcentaje, que cada miel se sepa el porcentaje que viene de cada país, porque, por ejemplo, si viene el 1%, viene el 1% de España, ya se puede poner como un componente más, entonces hay que especificar por lo menos los porcentajes, es lo mínimo. ¿Estamos a tiempo de hacer algo para mejorar el futuro? Sí, a ver, sí, yo creo que sí, tengo esperanza. Pues por ejemplo, que se den lugar a otro tipo de fertilizantes, de fitosanitarios. O sea, siempre durante toda la vida se ha conseguido obtener producción sin dañar a animales. O sea que todavía estamos en un pasito por conseguirlo, pero que hay que ponerse a ello porque si no vamos cuesta abajo sin frenos. Recientemente hemos conocido, ¿no?, la primera vacuna a nivel mundial para las abejas, ¿no? Y una vacuna además que tiene sello castellano-manchego. Cuéntame. Pues así es, nos contactaron ya hace un par de años un laboratorio americano que tiene sede en Austria para ver si tenemos capacidad tecnológica de incorporarnos en un ensayo clínico. Y después de evaluarlo vimos que teníamos la capacidad y nos pareció un avance muy importante y allí que fuimos a intentar desarrollarlo. ¿Y qué supone esta vacuna? ¿Qué va a llevar consigo? Pues más allá de que pueda valer para tratar una enfermedad en concreto, que es la loquia americana, abre la puerta a abordar las enfermedades de las abejas, el tratamiento de las enfermedades de las abejas de un punto totalmente novedoso que hasta ahora no se había abordado. Se abren en Santiago nuevos campos, ¿no?, con la innovación tecnológica dentro de la apicultura. ¿Cómo puede influir esa innovación tecnológica, esa digitalización en este sector? Pues yo creo que como en todos los sectores, muy positivamente, aunque pueda tener también algún elemento
que está todavía un poco en el aire cómo se resuelve, ¿no? Por eso hay que ir de la mano con los apicultores y ayudarles a que ese proceso no deje nadie atrás, ¿no? Ya existen unidades ganaderas virtuales, con lo cual mucha de la burocracia que se tiene que hacer con el tema de las colmenas, de autorizaciones, de actualizaciones de censo, de cartillas ganaderas, de tratamiento veterinarios, etcétera, ya está todo en plataformas virtuales. Están surgiendo proyectos también, por ejemplo, de tema de monitorización de colmenas a distancia, con lo cual eso te puede ahorrar muchas visitas al colmenar, antirrobos, que hay muchos robos también en el tema del campo y esto puede disuadir el que tú pongas un antirrobo a colmenas. La innovación tecnológica, Mariano, ¿qué puede suponer en un futuro en el campo de la apicultura? Pues dar el paso a la modernidad de la explotación ganadera. Si tú comparas la apicultura con los huevos, con la producción de leche o de carne, realmente estas producciones agrarias están mucho más avanzadas tecnológicamente y creo que esto puede ser un importante cambio para favorecer la modernización de la apicultura. Empty in despair, wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. ¿Qué inquietud de Jesús tienen los jóvenes? ¿Qué se preguntan? Bueno, nos encontramos que hay jóvenes que están muy sensibilizados con el medio ambiente. Realmente llevamos ya varios años, estos 10 años, y hay un impacto en la juventud mucho más grande que en la población a partir de 40 años. También es cierto que hay una cierta distancia, ¿no? Sobre todo entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En las zonas urbanas sí que hay más comodidad. Se ve como, bueno, yo ayudo, pero ¿qué hago? Hago una donación, pues ya con eso cumplo, ¿no? Sin embargo, el moverse del sofá a ir al campo les cuesta un poquito más. Pero creo que no son conscientes que nuestro ritmo de vida, nuestro consumismo, es uno de los factores que están atacando más en serio al medio ambiente. ¿Nuestra sociedad es consciente, Diego, de esa pérdida de biodiversidad? No, para nada. ¿Dónde crees que estaría la clave, ¿no? Pues un poco como ha ido ahora lo de la PAC, que te están un poco obligando a poner cubiertas vegetales, a poner linderos, setos vivos, ¿vale? Donde los agricultores, y no solo los agricultores, sino también en las zonas de los pueblos, los parques, ya muchos ayuntamientos se están dando cuenta y están poniendo mucha vegetación que sean refugio de polinizadores. ¿Qué has aprendido, Mariano, desde que estás en la investigación apícola y cuál sería tu mensaje para la sociedad ante lo que ya estamos viviendo, ¿no? Ese cambio climático? Pues he aprendido lo bonita que es la ciencia, lo necesaria que es la ciencia, que cuando hay equipos de investigación con gente preparada y motivada por este campo, se pueden dar pasos que hace 15 años no lo hubiéramos pensado. ¿Y qué le puedo decir a la gente? Pues que los investigadores, como ha pasado recientemente con el coronavirus, estamos ahí para intentar solventar los problemas de la sociedad. Todos somos un círculo, ¿sabes? Y lo que damos también lo recibimos. Y es importante cuidar desde, digamos que el nivel más pequeño de vida hasta el más grande, porque al final todos estamos conectados. Yo me quedo con que lo que al principio genera una desconfianza, después crea una gran amistad. La aceptación que tienen estos agricultores, ese cambio de mentalidad de agricultores, ganaderos y apicultores, es el mayor éxito que puede tener la Fundación Global Nature. Pues la verdad es que desde que lo descubrí ha sido un mundo totalmente maravilloso y nunca pensé que las abejas nos trataran así de bien. Yo todos los apicultores que he conocido es algo vocacional, es algo que te engancha. A poco que empieces como hobby teniendo unas cuantas colmenas y has escuchado el zumbido de las abejas, has sentido los olores de la colmena, que es una memoria vinculada a nuestro mundo emocional, es algo pasional. Yo todos los apicultores que conozco lo viven con una verdadera vocación y si no fuese por esa vocación, esa pasión, existirían muchísimos menos apicultores y muchas menos colmenas. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home
¿Cuánto he aprendido con el programa de hoy, Julián, y qué importancia tienen los polinizadores a los que quizá no prestamos la suficiente atención? ¿Qué te ha parecido a ti? Pues sí, Cristina, nuestro planeta, nuestro futuro depende de ellos y qué importante es que haya proyectos de innovación social en la apicultura, un sector esencial y que se encuentra en crisis.